Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Tu cuerpo no miente. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo algunas experiencias, realizaciones, descubrimientos que he hecho en los últimos casi 18 años que llevo ayudando a miles de personas a bajar de peso, a controlar la diabetes, a recobrar la salud, a recobrar la energía, inclusive a recobrar hasta la calidad de buen sueño, ¿no? Después de que uno hace una cierta cosa toda la vida, todos los días, o por un tiempo largo, llega un momento que tú empiezas a descubrir cosas que de otra forma no hubieras visto. Todo el que tiene una profesión, digamos una señora que cocina muy bien, si cocina muy bien y lo hace muy a menudo, llega un momento que desarrolla ciertas habilidades y aprende ciertas cosas que el resto de la gente se maravilla. Pues hay algo que yo he aprendido en esta labor de ayudar a personas a bajar de peso, a recobrar la salud. Yo soy un ex gordo, soy alguien que padecía de obesidad, siempre fui obeso desde niño. Me perseguían en la escuela, me hacían bullying, porque la obesidad es bastante repudiada, ¿no? Hay discrimen contra la gente obesa, esa es la verdad, ¿no? Aunque no se quiera admitir, pero esa es la verdad, ¿no? Yo sé porque lo experimenté en carne propia, y siento por la gente que ve Metabolismo TV porque sé por lo que están pasando. Finalmente, cuando descubrí que el tema no era la comida, sino que era el metabolismo, todo el mundo conoce uno de esos flacos que come como loco y no engorda. Yo le llamo cariñosamente a los flacos condenados, ¿verdad? Pero existe tal cosa como un metabolismo lento. Entonces, en esta búsqueda de la investigación, de la ciencia detrás del metabolismo y demás, pues he aprendido muchas cosas y hoy quiero compartir una con ustedes para lo que les sirva, ¿no? Empecé diciendo que tu cuerpo no miente. Y es por lo siguiente, porque he observado que todas estas personas que ayudamos, muchos de ellos tuvimos que ayudarlos ya porque empezaron leyendo el libro Poder de Metabolismo o el libro de Diabetes sin Problema, o entraron a nuestro sitio de internet, o fueron a un Natural Slim en México, o en Costa Rica, o en Panamá, o tuvieron en Relax Slim en Estados Unidos, que es una operación nuestra, o en Puerto Rico. O inclusive personas que nos escriben, que nos dicen, mire, tengo este problema, me ha salido acné, tengo un nacido en el ano, tengo una fístula, que es algo que supura pus en otra parte del cuerpo, tengo inflamados los testículos, cosas así, ¿no? Todo el tiempo nos están escribiendo, ¿no? Entonces, quería compartir con ustedes una observación para lo que les sirva, ¿no? La observación es esta: tu cuerpo no miente. Voy un momentito a la pizarra para explicar este concepto, que es algo que le sirve a usted. Si usted tiene alguna condición rara, de esas que los médicos dicen, debe ser genético, debe ser hereditario, pues muchos médicos, cuando no saben la solución a algo o a la causa de algo, ¿no? Pues se lo atribuyen a los genéticos, a papá y mamá y a los abuelos, que obviamente, pues si no están ahí presentes para defenderse, pues es difícil, ¿no? Pero yo he visto que la medicina muchas veces le atribuye, cuando no conoce la causa de algo, pues le atribuye eso al genético. Por ejemplo, yo he tenido personas que me han dicho, fui al médico, tenía alta presión. Y el médico me dijo que la alta presión mía es hereditaria. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía alta presión, mi papá tenía alta presión y mis abuelos también. Esa misma persona que me dijo eso, de que tenía alta presión hereditaria, que obviamente no se puede hacer nada con eso y lo estaban medicando, pues esa misma persona, exactamente esa persona, le dijimos, mira, tú necesitas hacer una dieta 3x1, ¿verdad? Que es una dieta que nosotros creamos para ayudar a las personas a bajar de peso. Pero cuando tú reduces los alimentos tipo E, que son los que engordan, que son los que producen mucha insulina, pues al bajar la insulina se retiene menos sodio. Al retenerse menos sodio, baja la presión. Y esa misma persona que me dijo que su alta presión era hereditaria, que el médico, la autoridad le había dicho que era hereditaria, pues cuando lo pusimos a la dieta 3x1 y lo empezamos a convencer de que tomara agua, en vez de tomar refresco, Coca-Cola y cosas de esas, y para colmo le dimos para ayudarle que empezara a tomar Catsorb. Catsorb es un suplemento de potasio, ¿no? Es un tipo de potasio que se llama citrato de potasio, ¿no? Que es muy efectivo bajando la presión, porque saca la sal del cuerpo. Pues tan pronto hicimos esas tres cosas, dieta 3x1, buena hidratación, tomar agua en vez de refresco y Catsorb, en cuestión de 4 semanas, esa persona ya no tenía alta presión. O sea que la presión que supuestamente era hereditaria,
el médico se vio obligado a quitarle los medicamentos para la presión, los diuréticos y demás. O sea, lo que eso demuestra, ¿verdad?, es que en realidad, pues es fácil decir, no, eso es hereditario, eso es genético, eso es un virus, eso es un síndrome. Cuando el médico le habla así, en verdad lo que le está tratando de decir es no sé ni qué diantre lo causa, ¿no? Esa es la verdad. Ahora, estamos aquí en Metabolismo TV para ayudarles a ustedes a entender las causas. Miren, fíjense, cuando yo digo que tu cuerpo te habla o tu cuerpo te dice lo que está pasando, ¿verdad? Pues lo que estoy hablando es de esto, fíjense, miren. El cuerpo suyo está vivo. Usted es un ser espiritual. Todos nosotros somos seres espirituales. Ninguno de nosotros es su cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo es un organismo vivo, pero no es usted. O sea, su cuerpo es como si fuera su carro, y usted es el conductor. O sea, su cuerpo no tiene opiniones, no tiene actitudes, no tiene conocimientos. El que tiene opiniones, actitudes y conocimientos es usted. Usted es la persona. Usted es el ser espiritual que dirige ese cuerpo, ¿no? El cuerpo, pues, es el cuerpo y tiene unas necesidades, necesita agüita, necesita comidita, le gusta el sexito, le gustan los besitos, todo ese tipo de cosas. Perfecto, ¿ok? Y todos tenemos uno porque así podemos vivir la vida. Pero la realidad es que usted es usted y el cuerpo es el cuerpo. Ahora, tu cuerpo como tal, que es un ente vivo, ¿verdad? Pues es casi como si te hablara. Si tú estás escuchando. Lo que nosotros hemos descubierto en el tema del metabolismo, en la práctica con más de 70, 80 mil personas que han pasado por el sistema Natura Slim, es lo siguiente, que mucho de lo que pasa malo con el cuerpo, de los problemas que tiene el cuerpo, vienen siempre por los alimentos. La mayoría, la conclusión que he llegado, la mayoría de los problemas que tiene una persona de salud viene por los alimentos que está consumiendo. ¿Qué le digo? Ustedes pueden ver los episodios de alimentos agresores y van a ver que hay ciertos alimentos que le disparan la glucosa para arriba y le descontrolan el cuerpo y le dañan el cuerpo, se lo dañan. Por ejemplo, yo personalmente no puedo comer arroz. Yo me como un poquitito de arroz así, que era la cosa que más me gustaba, y el azúcar mía se dispara a 200, ¿me sigue? Mi esposa no puede comer camarones, se le dispara también. Yo, el chocolate me encanta, pero me cae mal, me sube la glucosa. Entonces, ahora, el cuerpo siempre le da señal a usted. Ahora, hay que ver si usted está despierto o usted está despierta y puede ver la señal que le está dando. Por ejemplo, una de las cosas que más señales le da es que, por ejemplo, el área del ano, al final del cuerpo, donde salen los excrementos, ¿no?, es un área bien sensible al sistema nervioso. ¿Qué pasa? Si usted se come algo, vamos a decir, por ejemplo, que usted comió, que esto me acaba de pasar a mí. Yo dejé de comer carne de cerdo hace un tiempo porque era lo que más me gustaba, pero me subía la glucosa. Pues, que deja la carne de cerdo y empieza a adelgazar. Pues si usted come, por ejemplo, carne de cerdo ahora, carne de cerdo por decir algún ejemplo, y de momento le empieza como un picorcito en el ano, pues sepa que ese picorcito es un aviso. Si usted no lo relaciona, pues usted va a seguir comiendo carne de cerdo si es que le hace daño, y eso va a llegar un momento que supura, que se le hace un nacido, que le sale una fístula y usted termina en el endocrinólogo, termina, ¿no?, en el gastroenterólogo, y allá le van a dar un tajo, o le hablan de que a lo mejor tiene un cancercito ahí, sabe que Dios qué cosa, ¿no? Pero mucho de lo que pasa en el cuerpo siempre le avisa. Ahora, si usted no está pendiente a la señal de qué está pasando, por ejemplo, a mí llega gente y me dice, mire, tengo acné. Son gente de 40 o 50 años de edad, no supone que tenga acné. Y digo, si tú tienes acné, tu cuerpo te está avisando que algo de lo que tú estás comiendo, algo, o sea, puede ser el azúcar, puede ser el chocolate, todos somos distintos, ¿ok? Pero lo importante es que usted sepa que todas las señales que su cuerpo le da, que puede ser carraspera, pérdida de la voz, dolor de cabeza, sudor frío, flema, mucosidad, estreñimiento, picor en el ano, picores en la piel, alergias raras, todo le está avisando. Pero hace falta que usted esté despierto o despierta y se dé cuenta que su cuerpo le está dando un aviso. Yo, por ejemplo, pues tengo muchas personas que, por ejemplo, tengo un joven que me dice, le digo, tiene unos problemas, que se pone emocionalmente mal y termina en el psiquiatra, ¿me sigue? Y le pasa nada más que de vez en cuando, y me pongo a hablar con él, le digo, fulano, ¿hay algún alimento que usted estés comiendo que cuando tú lo comas, como que el cuerpo te da un aviso, como que se te hincha la barriga,
como que te hace gases, como que te da cansancio, como que te da picor. Me dice, hola, don Frank, ahora que usted lo dice, acá rato el papá me llamaba porque lo metían al hospital psiquiátrico, un muchacho joven, se volvía como psicótico, ¿no? Don Frank, mire, ahora que usted lo dice, lo que me recuerda es que cuando yo como arroz, se me hincha la barriga. Ok. Este muchacho se llama Ricardo. Entonces le digo, pues mira, vamos a probar midiendo el arroz con la glucosa. O sea, y descubrimos que efectivamente cada vez que como un poquito de arroz le pasa como a mí, se dispara la glucosa para arriba. Entonces, su cuerpo le está hablando. Ahora hace falta que usted escuche, que usted esté pendiente y que sepa que todos los picoros, cualquier cosa que esté pasando en un cuerpo, o los ojos vidriosos, o lágrimas, o algo que le tiembla, lo que sea, le está avisando. Así que, ojo avisor, su cuerpo le dice la verdad. Escúchelo. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.